puso, ella misma hizo sus letras y todo, ¿no? No, bonito, está bonito. Ok, ya estamos en vivo en Facebook a nivel global. Así Sí. que, a ver, bueno, si están todos, bueno, primero, mi nombre es Carlos Villacorta, les agradezco a todos los que están conectados o están conectándose o se conectarán en las siguientes horas o días para esta tercera conversa de escritores peruanos en cuarentena, en vivo, desde múltiples lugares en Estados Unidos y Perú. El día de hoy vamos a tener a Jack Martínez, a escritora Rocío Uchofen, a Francisco Ángeles y obviamente a nuestro editor, el señor Germán Coronado, de Peisa, y los otros dos editores, Luis Hernán Castañeda y yo, Carlos Villacorta. Entonces, le voy a pasar la voz a Luis Hernán para que él dé algunas palabras sobre nuestra tercera y última conversa. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco a ti, agradezco a todos los amigos presentes por, ¿no? por estar aquí, por responder a la convocatoria y por querer conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos. Y también quiero agradecer a los escritores que se han presentado ya en las últimas, últimas 2 sesiones que hemos tenido de este conversatorio, ¿no? Quiero agradecer a Marco Avilés, a Pedro Medina, a Claudia Salazar, a Carlos Villacorta, que está aquí con nosotros, por supuesto, a Jennifer Thorndike, a Alexis Iparraguirre, Ulises González, Mario Michelena, Osvaldo Estrada y a Germán Coronado, nuestro editor, por supuesto, por haber brindado sus opiniones, haber contado sus experiencias ahora, ¿no? En tiempos de coronavirus, y haber explicado cómo escribieron el cuento que está incluido en la antología que nos reúne, que es la de Cuentos de Ida y Vuelta, ¿verdad? Si podemos sacar algo en claro de estas conversaciones, es que creo que en general, tras un primer desconcierto causado por esta situación de emergencia indefinida que estamos viviendo, los escritores confirman que la máquina de la creación sigue funcionando, sigue carburando, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Algunos a través de la lectura, lecturas que alimentan la escritura, lecturas que son a veces un refugio, un escape, a través de la escritura, que es una escritura a veces de textos de ocasión, textos breves, motivados por la pandemia, o proyectos de antes que continúan, o simple corrección, reescritura de textos viejos, ¿no? Y también a través del simple hecho de parar, de detenerse y hacer una pausa, ¿no? Que también está bien, por supuesto, porque aporta un momento de reflexión y tal vez para replantear qué estamos haciendo, para qué escribimos y cómo lo hacemos, sobre todo en estas condiciones, ¿no? Yo, entonces, Carlos, quiero dar la palabra a los autores, preguntarles para empezar la conversación, ¿cómo fue que surgió el cuento que ustedes han colaborado, aportado para esta antología, ¿no? ¿Cómo lo escribieron? ¿Cómo nació la idea? Cuéntenos algo sobre sus textos, por favor. Y no sean tímidos, quien quiera empezar, que se lance en primer lugar. Bueno, me lanzo yo. El cuento se llama La bola de luz. Está basado en una historia que se llama La bola de fuego y que es una leyenda, bueno, una leyenda que yo recuerdo, mi papá me la contó durante las épocas de los apagones, ¿no? O es la bola de oro, también no me acuerdo, pero es algo como que en la noche si tú ves una bola de oro corriendo en la oscuridad, sácate la camisa y cógela, ¿no? Y eso es oro al día siguiente. Es una historia muy, muy graciosa que tiene que habérseme quedado allí. Y yo acá siempre converso, es decir, soy la aburrida que siempre está hablando, oye, en el Perú hacíamos esto, o en el Perú hacíamos lo otro, porque mis hijos, bueno, yo soy peruana, pero el papá de los niños no es peruano, ¿no? Entonces, siempre es tratar de hablarles de lo que hay allá, para ellos, ¿no? Y un día que hubo un apagón acá, me quedé sentada con mi hija y le comencé a contar historias y se me vino esa historia y estuvo ahí detrás mío, hasta que la escribí, ¿no? Y el cambio de bola de fuego a bola de luz es solamente por razones simbólicas, ¿no? Creo que le daba mucho más sentido. Entonces ya no era la leyenda, era otra cosa. Y no sé cuál era la otra pregunta.
No, por ahora teníamos solamente esa pregunta, ¿no? Sí, que era el tema de cómo escribiste el texto, ¿no? Y vemos que en tu caso hay leyendas, historias, ¿no? Anécdotas familiares que viajan Exacto. contigo, ¿no? Y que vienen a este país, ¿no? Sea a través de la nostalgia o a través de un simple deseo de regresar a través de la imaginación, ¿no? Claro, más que todo nostalgia e imaginación. Bueno, mi papá es de era de Chiclayo, él ya falleció y hay muchas leyendas en el norte ahí. Hay una cantidad inmensa de leyendas, ¿no? Y para mí todo eso es interesante. Yo siempre ando cazando historias por allí. No sé cómo es con ustedes, pero para mí eso es algo que me atrae mucho. De repente, Jack o Francisco quieren continuar con esta. eh, Muy Francisco, bien. Sí, sí, o yo con puedo Jack. continuar. Eh, pues sé que Francisco quiere ir de fondo en el comentario. Bueno, gracias primero, Carlos, Luis, por la convocatoria. De hecho, escribí el cuento para este volumen, ¿no? Cuando recibí el mensaje de ustedes, pensé que era una muy buena oportunidad para escribir algo nuevo. Y bueno, muchas gracias a Germán por darle casa a estas historias. Se lo dije en la presentación, eso de publicar en Paysa es una de las cosas que muchos jóvenes de nuestra generación sueñan con hacer cuando comienzan, ¿no? Con las lecturas. Entonces, muy feliz por eso también. Eh, el cuento entonces, quizá en ese sentido va con lo que dice Rocío, tiene mucho de nostalgia, por lo menos en su concepción, porque a mí me interesan mucho las ciudades abandonadas o ciudades fantasmas o las ciudades que en algún momento tuvieron un auge económico grande y luego comenzaron a decaer, ¿no? Y me interesa mucho, digamos, en principio por el origen que tengo. Yo crecí en una pequeña ciudad en Perú que el año 2003 paró su principal producción económica, que era la minería, y a partir de ahí se fue despoblando, hasta quedar casi una ciudad que con la mitad de los habitantes ahora. Y al llegar aquí a Estados Unidos, esa era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque había muchas pequeñas ciudades también que en algún momento fueron muy prósperas y de pronto, debido a alguna crisis, comenzaron a decaer, ¿no? Entonces ese fenómeno de decaimiento me parece muy interesante. Y desde el 2017 tengo la suerte en ese sentido de vivir cerca de una ciudad aquí en Upstate New York, una ciudad que se llama Utica. Esta ciudad fue como muy importante dentro de la región hasta la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de la Gran Depresión, bajo. Y ahora lo que encuentras son grandes edificios de teatros, pero sin gente, ¿no? Grandes fábricas, sin trabajadores, eh, catedrales, una estación de tren hermosísima, gigantesca, pero donde apenas ves a 2 o 3 personas adentro, ¿no? Entonces quería escribir algo sobre esa ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo soy alguien a quien le interesa mucho el fútbol peruano, a pesar de lo malo que es. Eh, Veo la Champions y todo el fútbol europeo, brasilero, lo que quieran, ¿no? Que es muy superior, etcétera, etcétera. Pero soy nostálgico del fútbol peruano, ¿no? Y se ha escrito muy poco, creo, de las escasas hazañas del fútbol peruano. En este caso, yo he vivido dos, ¿no? El año 97, Cristal llegó a la final de la Libertadores y tuve la suerte de verlo desde la tribuna. Y luego el 2003, Cienciano, bueno, logró lo que todos sabemos que logró. Pero que yo sepa, no se ha escrito sobre ello. Entonces, también quería escribir sobre eso. Y la cuestión estaba cómo unir ambas cosas, que en principio parecen tan diferentes, ¿no? Entonces, esa es la historia.
darle a los personajes una historia que permita unir ambas cosas que en principio parecen tan diferentes, pero creo que uno de los retos de la literatura es eso, hacer que la imaginación logre, ¿no? Entablar una línea coherente en un cuento, en este caso. Así es que eso es más o menos el origen. Ujú. Solamente para recordar a todos que el cuento, tu cuento se llama Muerte Súbita, ¿no es cierto? Ujú, sí. Entonces, a los que nos están escuchando, tú, Jack, ¿eres fan de algún equipo peruano en particular? Es uno de los pocos, el de un equipo en particular, sí. Bueno, Creo que es el sí, único. sí, sí. Bueno, Francisco, de hecho, hemos hablado mucho con Francisco de esto muchas veces, ¿no? Sí, crecer en los años 90, que son los años en los que yo crecí, es hacerte como muy seguidor, en mi caso por lo menos, fue muy seguidor de Cristal, de Sporting Cristal, que logró, que tuvo un equipo maravilloso, que es el mejor equipo que tuvo en toda su historia, ¿no? Entonces sí, y bueno, sé que Francisco ha sufrido mucho con Cristal durante esos años, y bueno, todos los demás Sí, sí, también, sí, quizás. puedo contarte eso en un rato también, claro. Es verdad, es cierto. Francisco, ¿tú también eres fan del Cristal o ya, No, ya? no, 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 universitario siempre. Pero ahora cuento un poco más sobre lo que está diciendo Jack. Bueno, cuéntanos, bueno, vamos a pasar contigo, Francisco. Tu cuento no tiene nada que ver con fútbol, más bien, no tiene que ver con música, tiene que ver con Héroes del Silencio y más bien el rock español y que se escuchó mucho también en América Latina en los 90, ¿no? De cual Héroes del Silencio es un gran representante. Si no me equivoco, tu cuento se llama Lolita En Nashville, en sí. Nashville, gracias. Sí, 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 sí. Y que Bueno, también Nashville es otra gran ciudad de rock and roll y blues y etcétera. Entonces cuéntanos un poquito de este cuento. Nashville es una ciudad rarísima. Ahora voy a decir un poquito de eso. Gracias por la invitación, gracias a Germán, a Carlos, a Luis Hernán. He estado atento a las charlas anteriores. De hecho, las he escuchado las dos en vivo. La primera en vivo, la segunda la escuché la mitad en vivo, la mitad después porque tenía que hacer otra cosa. Pero la segunda la he vuelto a escuchar hoy otra vez. O sea, he escuchado dos veces porque fui a jugar tenis, que no tenía planeado ir a jugar tenis, y bueno, de regreso me puse, no sabía qué escuchar, y dije, bueno, para entrar en onda con la conversación de hoy, voy a escuchar por segunda vez la de la semana pasada, ¿no? La segunda de la semana pasada. Eres un fan incondicional, agradecemos eso. Es que me gusta este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, que me parece increíble que las circunstancias las estén empujando, motivando, cuando en realidad se han podido hacer siempre, ¿no? O sea, Zoom siempre ha estado ahí, la posibilidad de reunirnos, conversar, siempre ha estado ahí, y no eran tan comunes, creo, o no eran comunes en absoluto, ¿no? Así que bueno, contento de estar ahora con ustedes. Quería agregar sobre lo de Jack nada más que nosotros, bueno, los hinchas universitarios, sí es cierto, hemos sufrido a Cristal en los 90, yo estuve en el estadio el 20 de julio, que nunca olvidaré, miércoles 20 de julio del 94, el día que Cristal metió el famoso gol de los 22 toques con taco de Yuliño y gol de Maestre al final, y no sé. Estuve en el estadio ese día y no sé si muchos lo recuerdan, pero en los años 90 había dobletes donde jugaba Cristal y jugaba la U de fondo, ¿no? Entonces yo he visto a ese equipo de los 90, que estoy seguro que es el mejor equipo peruano que yo he visto por lo menos, ¿no? Y ahora no soy tan fanático, así que lo puedo admitir. Ese equipo, me acuerdo ganándole 5-0 a Boys, por ejemplo, en el partido intermedio, y en el de fondo jugaba la U, que bueno, le ganaba, no sé, a San Agustín 2-1 con un gol de cadera de algún delantero limitado del momento, ¿no? Entonces sí lo hemos sufrido bastante. Y después con lo de Cienciano que decía, hemos tenido una experiencia también simpática con Jack, una época que yo estaba viviendo en Cusco, todo lo que hago para no contestar la pregunta, ¿no? Estaba viendo en Cusco y Jack fue a visitar, y entonces fuimos a ver a Cienciano, ¿no? Un partido con Alianza, que si no recuerdo mal, ganó Alianza 2-0, ¿no? Ganó Alianza 2-0. Yo vivía en una especie de, no sé cómo decirle, en realidad eran unos baños turcos, ¿no? Eran unos baños turcos
donde en el segundo piso alquilaban cuartos, ¿no? Y entonces yo vivía en uno de los cuartos con Jennifer, en otro cuarto vivían gente que vivía extranjeros por un mes, 2 meses, pero había un futbolista cienciano, que no recuerdo su nombre porque era suplente, no jugaba casi nunca. Y ese partido lo jugó, ¿no? Ese partido con Alianza lo pusieron porque habían expulsado era un volante de central, un 5, habían expulsado al anterior y bueno, lo pusieron ese día. Y jugó, me acuerdo que al principio se persinó como 10 veces, miró al cielo, extendió los brazos, ¿no? O sea, toda una finta, como que era su partido, y jugó un partido terrible, ¿no? Un partido terrible ese día y nunca más volvió a jugar. Así que nosotros, Jennifer y yo, y él, que también era de Lima, regresamos a Lima al final de esa temporada. Creo que me he extendido mucho, así que probablemente ya no debería contestar la pregunta, ¿no? ¿O sí? No, no, dale, nomás cuéntanos ahora, ahora cuéntanos un poco de tu cuento. Bueno, ahí he hablado de fútbol, es algo muy interesante que los peruanos que son tan fanáticos del fútbol, en ninguna de estas conversas ha salido ese tema, pero al margen de eso, más bien cuéntanos un poquito del cuento. Regresaremos al fútbol seguramente en un rato más. Sí, esas preguntas sobre el origen a mí siempre me complican, pero en este caso no. En este caso sí tengo una respuesta clara, porque yo no sé nunca por qué escribo, ¿no? O sea, y probablemente les pasa lo mismo a ustedes ahora ya, por qué uno escribe lo que escribe ya es como una complejidad ya excesiva para mí, ¿no? Pero acá lo que ocurrió fue que en el año, creo que 2015 probablemente, Willy del Pozo me escribió para decirme que iban a hacer una antología sobre héroes del silencio, ¿no? Creo que nunca salió, creo que no ha salido, ¿no? Porque salió una de Soda Stereo, me parece, salió una de Prisioneros, creo, ¿no? Sí, de La de Héroe Prisioneros del y Silencio. de Soda Stereo, de los dos han salido. No salió nunca la Héroe del Silencio, ¿no? No, no. Entonces, las indicaciones eran bastante específicas. Era el título del cuento tiene que ser una canción de Héroes del Silencio. Yo soy fanático, ¿no? Fanático, me ponen medio segundo de cualquier canción y la identifico y canto el resto, ¿no? Entonces, y la historia tenía que ver con la letra, ¿no? O sea, digamos, la historia en base a la letra. Era un ejercicio un poco complicado. Y la canción más narrativa, probablemente Héroe del Silencio, es esta canción que usé como base, ¿no? Usé como base, luego le cambié completamente el título, le puse Lolita en Nashville, como recordaba Carlos, pero bueno, es la canción como más narrativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue creando la historia y como siempre me suele ocurrir, lo hice en Estados Unidos, o sea, quiero decir, la ubicación en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué no me sale escribir mucho sobre Perú hace mucho tiempo, ¿no? Y ya, ahí fue el origen. Creo que quedó simpático, digamos, ¿no? Sí, pero sí, me llamó la atención que habías puesto en el cuento, lo habías ubicado en Nashville, ¿por alguna cuestión en especial? ¿Es una ciudad que has visitado mucho o simplemente nunca has ido a Nashville? He ido después, como me pasó con Austin, ¿no? O sea, que yo no conocí a Austin antes de escribir mi novela Austin, Texas, 1979. Nunca había estado ahí. Por alguna razón, creo que cuando uno se imagina las ciudades o ha escuchado más sobre esas ciudades, te da un poco más de libertad para imaginártela como tú quieres, en base a las propias fantasías, ¿no? Que uno proyecta sobre esas ciudades que en realidad quizás ni existen. Y lo que me pasó con Nashville es que cuando fui, mucho después, porque ese cuento, como digo, lo escribí entre el 15 y el 16 y nunca se publicó hasta que felizmente que apareció esta oportunidad, ¿no? De publicar con ustedes. Fui el año nuevo, del 18 al 19 estuve en Nashville y es lo más bizarro lo más bizarro que he visto en mi vida ha sido Nashville en año nuevo, esos años del 18 al 19, ¿no? Que se veían cosas demasiado raras, porque una ciudad con muchos vaqueros, pero vaqueros así como Sí. de película, ¿no? Con las botas, o sea, que parecía disfrazado. Si hubiera sido Halloween, yo hubiera pensado que era disfraz, pero no era disfraz, era en serio. Pero bailando Nirvana, o sea, música así noventera, ¿no? Smashing Pumpkins, ¿no? Entonces veían los vaqueros con su bota, su sombrero, pero bailando Nirvana, ¿no? Rarísimo. Y lo otro que me llamó la atención es que había muchas broncas, cosa que yo en Estados Unidos he visto poco. En Perú, o sea, no sé cómo será ahora, pero los de los 90, o sea, fiesta, bronca de todas maneras, ¿no? De todas maneras bronca, ¿no? En Estados Unidos poco, pero en Nashville, en esa única noche, por lo menos vi 10 peleas en la calle, ¿no? 10 peleas de verdad, ¿no? O sea, golpes, ¿no? Entonces, bueno, creo que no me equivoqué en tratar de poner esta historia de este tipo que quiere ser cineasta y viaja a Estados Unidos con la intención de ser cineasta en esa ciudad que es un poco como una fantasía para
para la gente que sueña con algo raro, alternativo, paralelo, que no es Nueva York, no es California, ¿no? Sino algo como raro, pero que puede tener cierta onda indie, hipster o como se le quiera decir. Y el protagonista de mi cuento es un joven, bastante ridículo en realidad, ¿no? Bastante ridículo. Que lo he basado un poco también en algo mío, digamos, porque... Pero no la historia, digamos, no la historia, sino como la idea, ¿no? Yo he sido migrante 2 veces, o sea, eso es algo que casi nunca he comentado y no he escrito ni pienso escribir, pero mi primera migración fue hace más de 20 años, ¿no? Cuando fui a Miami por primera vez y viví un tiempo ahí, después regresé a Perú, entré a San Marcos, en fin, y después ya he vuelto a migrar en otras circunstancias. Entonces, como me siento afín a los dos tipos de migración, la migración académica y también la migración a la guerra, digamos, la migración a ver qué pasa y qué puedes hacer. Ok, gracias, Francisco. Yo creo que eso es muy interesante, ver cómo nacen, cómo van naciendo los cuentos de cada uno de nosotros. Son cuestiones personales entre el cine, la migración, el fútbol, también el recuerdo personal, en el caso de Rocío, ¿no? Entonces, bueno, volveremos sobre esas ideas en un rato, en un momento más. Entonces vamos a... Hablando de fútbol, disculpa que te Dime, sí, interrumpa, dale, pero Rocío. estaba calladita porque en realidad yo no sé mucho de fútbol, pero una cosa que sí sucede es que cuando hablas con escritores peruanos, terminas hablando de fútbol. Desde Luis Fernando Vidal, que hace años, me acuerdo que nos sentamos un día a conversar y terminamos, bueno, terminó él hablando de fútbol y yo escuchándolo, hasta, yo no sé, alguien más contemporáneo, Mario Michelena, ¿no? Que también habla de fútbol. Y bueno, parece que es algo que hay en común. Ahora, alguien puede hablar de vóley. Pero a ti, Rocío, ¿a ti te interesa el fútbol como tema literario o el deporte? Ya voy a hacerlo más amplio, en realidad. Sí, a mí me gusta el tenis, me gusta muchísimo, ¿no? Pero no se me ha ocurrido en realidad escribir acerca de eso todavía. De fútbol, sí, y eso que yo no lo veo, no soy una fanática, mi hijo es fanático, pero sí, de cuando en cuando, más que del deporte en sí, de el fanatismo, ¿no? O de cómo mueve otras cosas aparte del deporte mismo, el deporte en sí, ¿no? Pero es algo de darle un poquito más de vueltas. Claro, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí donde en Maine el fútbol, el fútbol soccer, ¿no? Uh-huh. No es algo que se practique demasiado, o sea, se practica relativamente poco porque no es el deporte nacional, ¿no? En algunas otras partes del país, como imagino en Nueva York o en Miami, qué sé yo, en California, se practica mucho más el fútbol. Y en términos literarios, en este momento no se me viene a la cabeza ningún cuento, novela sobre fútbol. Sé que los hay, simplemente no los recuerdo. De repente Luis Hernán, que también es otro futbolista de Vermont, nos recuerda algún cuento o alguna novela sobre fútbol. Yo quiero preguntarle a Germán, justamente, seguramente él se O de acordará, ¿no? repente Germán. En mi caso, yo, bueno, como muchos de ustedes, ¿no? Crecí en los años 90 y en un hogar en el cual el fútbol no era popular, nadie veía fútbol en mi casa, yo no era ni de la U, ni de Alianza, ni de ningún equipo, ¿no? Pero como Cristal en esa época surgió, ¿no? Como un cohete, ¿no? Un meteorito, ¿no? Atrajo a un montón de gente en su cola y yo fui uno de esos, una de esas almas descarriadas que fue arrastrada por Yuliño y toda esta gente de los 90s. Luego me fui al Perú y me olvidé por completo del fútbol, ¿no? De hecho, no sé si todavía se juega fútbol, existe la U, existe la Alianza, no sé para nada, ¿no? Así que, no sé, tal vez sea un tema interesante, ¿no? Pero en mi caso no puedo decir mucho más. Germán, tal Germán, vez. Poco tengo que decir, lo único que en primer lugar a saludarlos, saludar a los editores Carlos Villacorta y Luis Hernán Castañeda, y a los que también han participado como autores en este volumen, y a Rocío Schoffen, a Jack Martínez y a Francisco Ángeles. Me ha parecido interesantísimo escuchar a cada uno hablar sobre sus procesos creativos. Yo he leído sus cuentos, pero me ha enriquecido mucho escuchar cómo se originaron estas historias que han plasmado y que están hoy publicadas en este volumen, que, bueno, es el que origina estos diálogos. Este es el tercer diálogo sobre el volumen Cuentos de ida y de vuelta, 17 narradores peruanos en Estados Unidos.
Y bueno, sobre el tema del fútbol, nada, no se me viene a la mente sino algún cuento por ahí que recuerdo de Bryce Echenique o las crónicas de Bryce en donde habla sobre su fanatismo por el Ciclista Lima, creo que era, y que ya ustedes no han conocido, ¿no? Yo de niño sí llegué a los estertores del Ciclista Lima en mis primeros 10 años, oí alguna vez hablar de los jugadores del Ciclista Lima hasta que desapareció un día, como desaparecen muchas cosas en esta vida. Germán, perdón que te interrumpa, pero en los 90 volvió el Ciclista Lima, Ah, brevemente, sí, eso no creo sabía. recordar. No sé Sí, en qué claro, país. 94. Bueno, pero hay cuentos, seguramente más de uno. Novelas, no se me viene alguna a la cabeza. ¿Usted recuerda alguna sobre temas deportivos? Yo no me viene a la mente. Cuentos sí. Específicamente ahora recuerdo uno que se llama Pasalacua y la Libertad, precisamente de Bryce. Pero repaso ahora rápidamente y Ribeiro tiene que haber escrito de fútbol. Arguedas tiene crónicas sobre el estadio y el mercado, ¿no? Como los centros de información cuando uno viaja. Así, si quieres saber cómo se está viviendo, qué se está viviendo en algún lugar en el Perú, tienes que ir el domingo al mercado, almuerzas y ahí te vas a tu partido de fútbol en el estadio. Y te enterarás de cómo es la vida en ese lugar, ¿no? Bueno, pero en fin, hay tantos tópicos que disparan la imaginación y las historias, ¿no? Y en este caso, Jack es el que ha traído el tema, que luego fue extensamente, bueno, ya comentado por Francisco. Pero bueno, los tres tópicos que han tocado, la nostalgia en el caso de Rocío, en el caso de Jack, esta fascinación por las ciudades que han perdido su carácter o su esencia porque se desvaneció su actividad fundamental y quedaron como ciudades fantasmas, ¿no? Y esto asociado a la nostalgia también, ¿no? De lo que tú has vivido. Y en el caso de Francisco, bueno, ya nos contó su interesantísimo proceso que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con este origen en los héroes de qué era. Héroes del silencio. Héroe del silencio. Me callo, Bueno, es que por lo tanto. ese es otro tema, ¿no? Cómo la música, si la música ha influenciado alguno en su escritura, en la escritura de algunos de los que están aquí, ¿no? Ya hablaba Francisco sobre Héroe del Silencio y hace un rato, Rocío, antes de empezar, Rocío comentaba su fanatismo por los Beatles, ¿no? Rocío, ¿nos puedes decir un poquito más sobre eso? ¿Has usado los Beatles en tus cuentos o de repente en poemas? En poemas sí, no recuerdo ahorita en este momento algún cuento que tenga, pero yo siempre me han gustado los Beatles, es decir, es una historia muy personal porque cuando yo tenía 14 años, a mí me encontraron un tumor en la tiroides y me lo tuvieron que extirpar. Entonces, a raíz de eso, perdí casi un año y en ese año también perdí la voz y entonces estuve metida en mi casa y no tenía a veces nada que hacer salvo leer, ¿no? Metida en mi casa, me suena bien, bien conocido, ¿no? Parece que he regresado del pasado otra vez con esto, pero y estaba leyendo y un día salí con mi mamá a una tienda, creo que era Sears, y había un cassette de los Beatles y yo le dije, no me lo puedes comprar, bueno, con señas tengo que habérselo dicho, y me compró el cassette y yo estuve allí, y ya los había escuchado antes, pero como que me dio una nueva dimensión. Y desde ahí empecé a buscar por aquí, por allá la música. Ya cuando llegué acá es así un poco más, sí soy una fanática, ¿no? Y Pero, he arrastrado a mis hijos con eso. ¿y tú escribes escuchando música? Esa es una pregunta que un poco para todos. ¿Ustedes escriben escuchando música? Yo personalmente sí lo hago. Yo de hecho hago como playlist, pongo un playlist y con un estilo de música yo voy escribiendo
un poco de todo. Me pregunto si ustedes lo hacen como una cosa rutinaria, no lo hacen, prefieren el silencio, como hace, por ejemplo, lo que Paul Auster decía, que él se encerraba y desconectaba el teléfono, desconectaba el internet, desconectaba todo para poder solamente escribir sus libros y no escuchaba nada de nada, ¿no? Entonces me pregunto si ustedes escriben con música, y si es así, con qué escriben, ¿no? Y tal vez, Carlos, para darle otro giro a tu pregunta, si están escribiendo con música ahora, ¿verdad? O sin música, o si están escribiendo en general, ¿no? En este momento. Bueno, sigo yo entonces. Yo escribo con bulla. Tiene que haber, ya sea música o algo, tiene que estar allí. Yo creo que me he acostumbrado a eso ya. Y aquí en esta casa son tres niños, 2 perros. Es difícil que no haya bulla, ¿no? Entonces, ya me he acostumbrado y sí, escucho música, escucho de todo. Yo no tengo una sola, me encantan mucho los Beatles, pero no es algo que estoy escuchando todo el rato, paso de una música a la otra sin mucho problema. No me gusta el reggaetón, Okay. a pesar de que mis hijos pero bueno, Okay. puedo pasar a cualquier otro tipo de música y sí, a veces me anima, a veces me ayuda, a veces me calma un poco, sobre todo cuando uno quiere escribir algo y necesita un poco de concentración, entras en un estado en el que puedes escribir mucho mejor. Uh-huh. Francisco, ¿tú estás escuchando algo? ¿Escribes con música o solamente fue para ese cuento? No, siempre. De hecho, pero Héroes del Silencio nunca, ¿no? Héroes del Silencio para mí está como tan unido a mi propio ser que si yo lo escucho tengo que estar concentrado, no es para hacer otra cosa, no otra cosa. Entonces escucho siempre, pero no me excedo porque es una también pérdida de tiempo, ¿no? No puedo hacer otra cosa si escucho Héroes del Silencio. He intentado con muchos tipos de grupos, bandas, géneros musicales, pero siempre termino regresando, y no porque quiera, a Radiohead, ¿no? O sea, ese es mi soundtrack de todas maneras para escribir. He hecho todo lo posible para cambiarlo. O sea, de hecho, a mí me gusta Radiohead, me gusta después de haberlo escuchado tanto. O sea, al principio no me gustaba. Al principio, de hecho, no me gustaba, pero por alguna razón sentía que era un buen telón de fondo para escribir, ¿no? Luego empecé a agarrarle el gusto, lo fui escuchando tanto, además a bastante volumen alto mientras escribo, y además siempre voy como regresando las mismas canciones, ¿no? No solamente la misma banda, sino más o menos las mismas canciones. Y yo soy bastante fanático, quizás ustedes también, que con los grupos que les gusta, me gusta explorar conciertos antiguos, ¿no? O sea, busco todo lo que hay en vivo. Por ejemplo, Héroe del Silencio, yo sé todo lo que hay en YouTube de cualquier concierto que en un pueblo, España, remoto, en el 92 tocaron, yo sé que eso estuvo ahí. Cuando aparece uno nuevo, de inmediato pongo a verlo todo, porque es increíble, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar en España que se llama Dos Hermanas. No sé, yo no conocía, ¿no? Quizá Luis Hernán, que está más familiarizado con España, ¿conoces Dos Hermanas? Bueno, hay un lugar que se llama Dos Hermanas, no tengo la menor idea de dónde queda, pero es un pueblo que se llama Dos Hermanas. Probablemente el mejor concierto de Héroes del Silencio de la historia ha sido en Dos Hermanas. Y está ahí subido en YouTube. Ese día estaban inspirados. O sea, no sé para cuánta gente tocaron, pero ese día en Dos Hermanas, en el 93, estaban inspiradísimos todos y fue un tremendo concierto, como si hubiera sido uno de los que dieron en el 2007 cuando regresaron ante, no sé, digamos en River Plate, por decir algo, ¿no? En Zaragoza, que es su ciudad, ante más de 100.000 personas. Así que bueno, sí, siempre. Tienes todo tu ranking de conciertos, por lo que veo. por lo que veo. Sí, claro. Y en el caso de Radiohead, más o menos me gustan sobre todo los de la época del 2003, ¿no? Esa época, los conciertos de esa época me gustan más que los de los 90 y más que los posteriores, porque además Radiohead es una banda que cambia mucho su set list. Es el típico grupo que quiere tocar todo lo nuevo y deja algunas antiguas, pero tocan todo lo nuevo, ¿no? Mientras que hay otras que, bueno, en fin, son un poco más también respetuosas con la gente y no tan iniciada en el culto a alguna banda en particular que van a escuchar los hits. Bueno, a Radiohead nunca le ha importado mucho eso y casi siempre tocan todo lo nuevo. Entonces, a mí lo que más me gusta era lo que tenían hasta esa época, tipo 2003. Jack, tú, gracias Francisco. Jack. Bueno, en mi caso yo he intentado escribir con música, ¿no? Pero no puedo, me canso, me agoto rápidamente porque estoy como
escuchando la canción y al mismo tiempo escribiendo. Entonces siento que me agoto rápidamente. Lo que hago es poner a veces melodías como instrumentales o algunas simplemente melodías como tranquilas como para escribir y no cansarme mucho. Lo que sí hago con la música es introducirla en mis textos. Tengo un cuento que se llama Ruinas del Midwest, que lo escribí el 2014 para una antología de escritores latinoamericanos en Estados Unidos. Y, y a mí me gusta mucho The Smiths, este grupo. Entonces el cuento casi es una... Cogí una canción de The Smiths para de alguna manera inspirarme y escribir una historia a partir de allí. Y el cuento cabecea entre la historia misma y las letras de la canción, ¿no? Y ahora mismo estoy corrigiendo una novela en la que hay música, pero música ya como no solamente las que me gustan, sino las que en algún momento en mi vida, digamos, han sido como populares o cosas así. Por ejemplo, para volver un poco a los noventas, el techno en los noventas, seguramente deberías recordar, ¿no? Entonces, las fiestas techno. eh, entonces, en esta novela hay capítulos dedicados al techno, a la cumbia de los años 90 también, eh, y luego también a The Smiths y Joy Division y Pulp, una mezcla de todo, digamos, ¿no? Así es que no escucho música mientras voy escribiendo, pero sí forma parte, digamos, de lo que escribo, ¿no? Algunas letras, algunas melodías, algunos grupos forman parte de lo que voy escribiendo. Para regresar un poco con lo que Luis Hernán había dicho, y dices que estás revisando una novela, pero ¿y estás escribiendo algo más o solamente estás revisando el texto, el texto Bueno, al nuevo? inicio de la pandemia, como mucha gente, digamos, me bloqueó un poco en términos de escribir ficción. Estaba todo el día con las noticias, ¿no? Actualizando las noticias, etcétera, etcétera. Pero tuve la suerte de que ya en febrero había terminado el primer borrador de la novela. Entonces, eso para mí, o sea, de verdad me siento muy afortunado porque ahora estoy embarcado en la corrección, en la revisión de la novela, que más bien me sirve casi de escape a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces tengo la suerte de estar haciendo eso. En términos de escritura, nada de ficción desde que empezó la pandemia. Lo que he hecho es, me pidieron un texto para el hablador, y escribí un pequeño texto sobre cómo iba viviendo la pandemia en términos de qué iba leyendo, ¿no? Sobre la pandemia. Iba leyendo a muchos filósofos, entonces como qué tipo de recepción iba teniendo yo sobre esas lecturas, también mis reacciones sobre estas ideas locas de algunos presidentes de Estado, ¿no? De Brasil o de este país, inyectarse desinfectantes para curarse, ¿no? De esta pandemia. Esa es una ficción peligrosa, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces escribí como un texto sobre eso que se publicó en El Hablador, y ahora estoy escribiendo una reseña sobre Pandemia, que es un libro de Zizek que acaba de traducir Anagrama y acaba de publicarlo. Así Así es creo que está que, en digital incluso, ¿no? Si no me equivoco. exacto, la sacaron en ebook. Y bueno, estoy escribiendo sobre ese libro y sobre lo que Zizek va diciendo sobre la pandemia, ¿no? Yo creo Ujú. que la pandemia para mí como escritor es algo que se ha puesto ahí de forma central y que no se puede, yo no puedo escapar de eso, ¿no? O sea, puedo intentar ponerme al margen, pero siempre voy a estar conectado. Es decir, no hay un afuera ya para mí de esta situación. Entonces, o me entrego a eso y escribo sobre eso, o intento escapar sabiendo que, personalmente, ¿no? Que no voy a poder escapar de ello. Entonces, lo que ahorita estoy haciendo es escribiendo textos de no ficción sobre la pandemia, ¿no? Ujú. Luis Hernán, ¿tú quieres decir algo?
No, solamente que me llama la atención, Carlos, después de escuchar a los escritores, ¿no? Esta vez y en otras oportunidades, que la escritura es mucho más rica y mucho más útil en esta temporada cuando ya venía de atrás algún proyecto, ¿no? Cuando ya venía de atrás algún texto que uno puede continuar, al cual se puede aferrar para mantener cierta ficción de normalidad, a pesar de que, como dice Jack, hoy en día es cada vez más difícil eso, ¿no? Me preguntaba, en el caso de Rocío, en el caso de Francisco, ¿están escribiendo, están leyendo, ¿no? Porque aquí se ha dicho de todo, ¿no? Desde gente que dice que esta pandemia es fantástica para escribir, hasta gente que dice que no, que es un desastre, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad conocer sus opiniones. Bueno, en mi caso, por el trabajo que yo tengo, que es agente de bienes raíces, estoy muy ocupada y a veces estoy en la calle, que es donde mi trabajo está, ¿no? En casas de otras personas, entrando y saliendo de casas, de departamentos. Y ahora estoy, bueno, no soy esencial, entonces estoy metida en la casa y fue como un respiro y, bueno, una preocupación al inicio. Yo ya estaba escribiendo, me doy unos espacios de tiempo, 1 o 2 horas para escribir en el día, para no perder el ejercicio. Eso es antes de la pandemia. Ahora que empezó lo que le llaman acá la pausa, porque en Nueva York estamos en pausa, um, como que me sentí un poco más liberada, como que tuve la sensación de que tenía tiempo para escribir. Me he quedado a veces hasta las 2 de la mañana escribiendo porque no podía dormir y dije, bueno, me pongo a escribir. Y he terminado algunos textos. Estuve haciendo unos cuentos que en realidad no estaba muy feliz con ellos, pero dije, déjame seguir escribiendo a ver qué sale, hasta que entré en un curso de guión, un curso pequeño que estaba, creo que era en construcción, aquí en Nueva York lo estaba dictando, y estábamos viendo ideas para un guión, y yo di una idea, y mientras conversaba con las personas de mi grupo para hacer el guión, la muchacha me dijo, tu idea está muy buena, pero deberías ponerla dentro de la pandemia. La idea era de una persona que venía, una nana que iba a ver a su hija. Y yo dije, tiene razón, ¿no? Y comencé a trabajar con eso y el cuento que ha salido de ahí, estoy muy, muy feliz con el cuento, ¿no? Y he seguido en esa misma línea, tratando de rascar por aquí y por allá qué es lo que puedo encontrar, qué historias puedo arañar de toda esta pandemia, ¿no? Entonces, a mí me ha servido, ¿no? No es que estoy escribiendo como eh, a cada rato, pero sí para mí es un descanso, ¿Y, ¿no? y estás leyendo algo también o solamente has estado escribiendo? No, Porque hay muchos escritores han dicho que, si no me equivoco, varios decían que solamente no estaban escribiendo nada, solamente estaban leyendo como para tratar de salir de eso. ¿Estás leyendo algo en particular también o y no estás leyendo nada? antes que empezara la pandemia estaba terminando este libro de Olga Tokarczuk, Blow Over I think the Broken Bones, I think es el nombre. Me fascinó y yo creo que el final de ese libro fue 2 días después de la pandemia, cuando terminé de leer esa novela, y me quedé tan extasiada y tenía el otro libro, Flights, y es un libro precioso, es exquisito. Entonces, lo estoy leyendo de a poco, no disfruto. Y también estaba terminando El pez de oro, de Churata. Um, ¿Y qué otra cosa más? He estado leyendo cuentos, algunos libros que me traje de Perú, y no es que lo estoy haciendo a cada rato, es algo, paso de una cosa a la otra, ¿no? Porque acá en esta casa tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que sacar al perro. Eh, Me gusta tocar, toco violín, toco flauta, y cuando me siento muy abrumada voy y cojo un instrumento y molesto a la gente, pero bueno. Está bien. Ya. Gracias, Rocío. Francisco, ¿tú estás escribiendo algo ahora? ¿Estás leyendo algo? ¿Estás haciendo las dos cosas? ¿O has dedicado más bien a un poco a distanciarte de todo de la ficción? Cuéntanos. A mí sí me ha pasado un poco al contrario que a la mayoría, de acuerdo a lo que he escuchado en los dos diálogos anteriores y lo que dicen ahora también Rocío y Jack.
un poco al contrario, ¿no? O sea, creo como que ha habido una tendencia, probablemente en el grupo de esta antología en concreto, a como el momento del shock, que no sabes bien qué pasa y luego ya puedes empezar a recuperar el tiempo, a utilizar mejor el tiempo que hay. A mí me pasó al revés, ¿no? O sea, yo vi en un principio como una oportunidad para producir más, ¿no? O sea, para ser productivo literariamente, pero productivo literariamente para mí es más ser lector, más que escribir, porque también pasa que la pandemia ha sido, digamos, marzo, abril, mayo, y yo no escribo en marzo, abril, mayo desde el 95 probablemente, ¿no? O sea, yo siempre escribo en junio, julio y en diciembre, enero, ¿no? O sea, nunca escribo por una cuestión de calendario, de trabajo, ¿no? Entonces, para mí es complicado definir si esto me ayuda a escribir o no, porque nunca escribo en esta etapa del año. En esta época del año no escribo, entonces no ha cambiado nada. Pero sí creo que a mí me pasó al revés. Al principio como lector, como decía, estaba leyendo algunos libros. Bueno, tengo acá el libro que probablemente alguien se le haya conocido, este libro de Jack, que es Sustitución, porque lo estoy utilizando en una clase, ¿no? Estoy utilizando en una clase. Luego estuve leyendo algunos libros sobre la ansiedad, porque voy a escribir, bueno, estoy preparando un artículo más o menos largo, relativamente largo, que me pidieron para una web, creo que es relativamente nueva, no sé, me parece que Marco Avilés también mencionó, se llama Salud con Lupa, se llama, si no me equivoco. Entonces creo que él también publicó algo ahí y me pidieron un artículo sobre la ansiedad en general inicialmente, que ahora ha cambiado por las circunstancias, ansiedad en la época del coronavirus, ¿no? Entonces estaba leyendo este libro se llama Expuesta, ¿no? No sé si se puede ver bien. Olivia Sutton es cortito, ¿no? Es una escritora que, bueno, cuenta sus episodios críticos de ansiedad. Y este acá que me lo recomendó mi amigo Juan Francisco Ugarte, colega de Jack y mío del Hablador también, del doctor Allen Frances, que habla sobre la sobremedicación, por lo menos en Estados Unidos, probablemente en el mundo, pero por lo menos en Estados Unidos, donde como que todo el mundo toma algo, ¿no? Cualquier mínimo problema de concentración, de que te sientes un poco decaído, estás preocupado, estresado, pastilla, 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 y todo lo que está ocurriendo como consecuencia de eso. Y claro, este doctor, siendo psiquiatra, quiere un poco como evitar o luchar contra esta corriente de sobremedicación para todo el mundo. No sé, como digo, entonces qué cosa es lo que va a ocurrir conmigo como escritor en base a eso, pero sí sé que estoy aprovechando bien el tiempo, ya no tanto para leer ficción, que eso fue, como digo, las primeras semanas, las semanas que uno podía decir día 1, día 2, día 5, día 8, que yo veía ese gesto, el otro día lo hablaba con un amigo, ese gesto de poner día 1, día 8 como una especie de que estos son vacaciones, esto es un paréntesis, ¿no? Tengo esto, o sea, como si tú dices día 1, es que lo importante, el referente es antes, ¿no? Aunque parezca lo contrario, el referente es antes. A partir de cierto punto ya creo que no hay referente antes, ¿no? No sé en qué día estamos, da igual qué día estamos porque no se sabe lo que va a venir. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer ahora es prepararme lo mejor que posible, creo, para el futuro y pensar en qué es lo que yo puedo aportar o colaborar para el futuro mío, primero, por supuesto, porque yo soy de las personas, igual que varios de ustedes, o que algunos de ustedes, vinculadas a la educación en Estados Unidos, y yo no siento que es un terreno estable en absoluto, ¿no? Por lo menos para mí, probablemente otras personas sí lo sienten más, yo no siento que es un terreno estable en absoluto. Entonces creo que, sin embargo, desde mi propia posición de escritor peruano, latinoamericano, latino, bilingüe, digamos, ¿no? Con lengua materna el español, creo que tengo algunas opciones para explorar, pero para aprender, porque la educación es un terreno que a mí me parece fascinante. Y no hablo ya como profesor, que por supuesto me gusta dar clases, etcétera, pero me parece más fascinante la parte, digamos, como verlo ya con un poco más de distancia, ¿no? O sea, incluso como de la parte administrativa, ¿no? La parte de los números, los debates grandes sobre si dar clases o no dar clases el próximo semestre, lo que haya pro y contra. Entonces estoy tratando de leer todo lo que puedo sobre eso. Germán, tú querías preguntarnos algo, creo. Gracias, Sí, Francisco, gracias. sí, muy interesantes los comentarios de los tres escritores que han comentado sus experiencias en esta pandemia, cómo están ganando algunos
momentos para enriquecerse, como dice Francisco, o para tocar el violín y también escribir o leer, como dice Rocío, o revisar las pruebas de su novela, en el caso de Jack. Pero los que no han presentado su versión de parte como autores son Carlos Villacorta y Luis Hernán Castañeda, que generosamente han invitado a los escritores participantes en esta antología, en esta colección de relatos, y me gustaría preguntarles a ellos, en primer lugar, cómo fue el proceso creativo de sus cuentos, retornando al inicio. Lo lamento, pero es que no podemos omitir el caso de dos autores que generosamente han invitado a los otros escritores, pero ellos se están absteniendo de dar su versión. En el caso de Luis Hernán, Los Milagros de la Ruta 7, es el cuento que publicó en esta antología, y en el caso de Carlos, Cómo leer el tarot. Por favor. Bueno, la verdad que la semana pasada hablamos un poquito de eso, pero un poco muy breve lo comento otra vez. El cuento mío del tarot nace es una experiencia personal de viajar por Estados Unidos y de leer el tarot, ¿no? Es decir, que no porque yo viaje leyendo el tarot, sino porque aprendí a leer el tarot hace varios años atrás, en mis tiempos libres, y conjugué eso con la idea de viajar por todo el país, ¿no? Entonces estuve muchos años viajando primero por la zona de New England, donde siempre he vivido, que es Massachusetts, Boston, Nueva York, Maine, pero también pude viajar por Chicago, estuve en Nashville también, que como dice Francisco, es una ciudad bien particular, bien extraña, dentro de Estados Unidos, pero también estuve pues en New Orleans y en otros lugares como Memphis y Louisville y Alabama, en Binghamton, Mobile, y también por el otro lado la costa en Seattle y California, en Los Ángeles, San Francisco. Entonces, tratar el cuento mío, más bien, para no repetir lo que dije la semana pasada, es como un mapeo de Estados Unidos. O sea, lo que hice fue como alguien que puede viajar a diferentes estados y va leyendo cartas y va encontrándose gente que es muy diferente. Y como, por ejemplo, como anécdota, cuando estuve, si no me equivoco, fue Birmingham, en Alabama, creo que fue Birmingham. Soy casi seguro que fui en una ciudad muy extraña, muy particular. Conocí a una chica que era nieta o tataranieta, sus padres eran peruanos, si no me equivoco, el padre era doctor, y me dijo, estaba yo con un buen amigo, me dijo, ustedes son peruanos, mi padre es peruano, es doctor, él viene hace muchos años él me ha hablado de un gran general peruano, que es pariente mío. Entonces yo le preguntamos, pero ¿qué general peruano es tu pariente? Me dijo, alguien que se llamaba Cáceres. Entonces nosotros estaba con unos amigos, nos preguntamos, pero entonces empezamos a preguntarle un poco de su vida a la chica. La chica nos contó que se había venido hace muchos, muchos años y nos contó un poco lo que ella sabía que su padre, que su abuelo le había contado de la guerra con Chile, etcétera, etcétera. Entonces fue una cosa muy extraña encontrar una peruana, realmente no era peruana, era muy americana, no hablaba español, hablaba muy poco español, hablaba prácticamente inglés, y de repente conectar en un lugar perdido de Estados Unidos con el Perú, ¿no? Entonces, algo de eso no lo puse concretamente en todo el cuento porque me parecería demasiado, creo que el cuento no iba a funcionar muy bien, porque era tan irreal que de repente no iba a sonar, no iba a entrar muy bien en el cuento. Pero me llamó la atención cómo en la realidad de repente aparece un momento que es más ficcional que la misma realidad, ¿no? Es tan extraño que no se puede, ni siquiera se puede meter en la ficción porque sonaría mal, rompería la verosimilitud. Entonces, eso me parece a mí un punto que traté de tomar en el cuento con ciertas, ¿no? Sacando ciertos elementos, ficcionalizando un poco mi personaje y tratando de crear algo más que solamente un peruano viajando por Estados Unidos, ¿no? Luis Hernán, ¿tú quieres decir algo más?
Yo le agradezco a Germán la pregunta. Muchas gracias, Germán, por interesarte, ¿no? La antología está muy buena, el nivel de los cuentos es muy alto, salvo el de Carlos y el mío, ¿no? Que es el bajón del volumen, pero en todo caso he sintonizado mucho con lo que decía Jack, por ejemplo, de la decadencia urbana, ¿no? En el caso mío, se trata de una decadencia más bien rural, ¿no? Como pueden ver en el fondo de la imagen en la que estoy, el espacio donde vivo es absolutamente prístino, ¿no? Aquí nunca llegó la civilización y mejor que así sea, ¿no? Así que me he dedicado a explorar eso, ¿no? El espacio, básicamente el terruño, ¿no? En el cual he sido trasplantado, ¿no? A través de textos que tienen que ver con la vida en un espacio, en un entorno campestre, un entorno totalmente distinto al que yo viví, ¿no? Cuando estaba en el Perú. Yo siempre viví en Lima y la ciudad era para mí, no había una fuera de la ciudad, ¿no? Y ahora he descubierto otros ritmos que me permiten conectarme con, qué sé yo, suena muy cursi, ¿no? Pero con la naturaleza, vamos a decirlo así, ¿no? Así que estoy en eso y a la vez escuchando a Rocío y escuchando a Francisco sobre por un lado, el tirón del recuerdo, ¿no? Y por otro, la imposibilidad de escribir sobre el Perú desde Estados Unidos. Lo que me pasa a mí ahora es que estoy volviendo a escribir sobre el Perú, ¿no? Curiosamente, a pesar de que no puedo representar el Perú tal cual es ahora, no me sentiría capaz de, por ejemplo, de representar el habla o hay palabras que surgen y yo ni me doy cuenta, ¿no? En fin, ya estamos viejos. A pesar de eso, creo que hay un Perú del recuerdo, un Perú de la imaginación que resurge para mí, ¿no? Qué sé yo, experiencias muy antiguas, experiencias con mis padres, viajes por la sierra, cuestiones muy, muy personales, pero que tienen que ver con eh, eh, el pasado íntimo, por decirlo así, ¿no? Y el cuento que publiqué, bueno, que apareció en la antología, tiene que ver con ese Perú imaginario que estoy intentando recuperar, ¿no? En cuentos de ida y vuelta. Eso es lo que podría decir, ¿no? En realidad yo he estado fascinado por escuchar a mis compañeros, a mis colegas, ha sido un placer estar por acá y compartir con ustedes y creo que estamos haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por lo menos en lo que he escuchado, ¿no? ¿Qué piensas tú, Carlos? Yo quisiera decir, estamos terminando un poco la conversación, pero primero felicitar a todos los escritores que participaron en el libro. Otra vez lo muestro, el libro que tiene 17 narradores, lamentablemente por cuestiones de tiempo, de disponibilidad. Los otros escritores que no han podido participar, que me gustaría nombrarlos, son Richard Parra, Juan Manuel Robles, está Jeremías Gamboa, y Daniel Alarcón, que son los otros 4 que lamentablemente por cuestiones de tiempo no han podido participar en esta conversación. Ojalá que más adelante se pueda hacer una cuarta y de repente ellos puedan entrar también. Pero un poco hablar rápidamente del libro. El libro realmente funciona como una suerte de mapeo de los escritores peruanos que están aquí o que vivieron en Estados Unidos y que han escrito de alguna manera sobre su situación de manera ficcional, cómo se conectan con Estados Unidos y cómo se conectan con Perú de una manera u otra. Entonces es un libro que recomiendo mucho, sobre todo también porque es un libro pre-pandemia, así vamos a venderlo de esa manera. Entonces muestra muy bien lo que el estatus de todos nosotros justo antes de que esta enfermedad nos tenga a todos un poco cogidos del cuello y realmente reflexionando sobre muchas cosas, no solamente a nivel de la literatura, sino también a nivel personal, a nivel amical, ¿no? Germán, ¿tú querías comentar algo? O no, no sé si... No, agradecerles esta oportunidad. Para mí ha sido realmente una experiencia estupenda la de poder reunir sus voces en este volumen y se lo recomiendo a todos los que accedan al video de este video en vivo, esta presentación, hoy visto. Realmente es un volumen que enriquece muchísimo el catálogo de Peisa y lo hemos publicado con con la seguridad de que va a alcanzar muchos lectores y va a enriquecer la vida de los lectores. Dale, Lizarán.
Carlos, solamente para cerrar, quiero agradecer muchísimo a Germán, a Rocío, a Francisco, a Jack y a ti mismo por su presencia hoy, por compartir tanto con nosotros, y recordarles que si están en Estados Unidos y quieren comprar el libro está disponible en Amazon. Así que si lo buscan en Amazon, y me imagino que en otras plataformas, ¿verdad? Pero sobre todo lo he visto en Amazon, lo pueden comprar fácilmente. Eso es todo. Muchas Hay gracias. una librería virtual que se llama 5 Books, con sede en Miami, donde también está. Muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a estar en la antología y también por invitarme a la conversa. Y sí, chicos, busquen el libro en Amazon. Yo lo puse en un video hace poco acerca de un gran que gané y quería que la gente de Staten Island escuchara alguno de estos cuentos y sobre todo la maestría con la que estaban escritos. Gracias y saludos para todos. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Gracias otra vez, Germán, Carlos, Luis, por la oportunidad también de esta publicación. Y bueno, espero que cuando salga la antología post pandemia también, avisen pues, ¿no? Francisco, unas últimas palabras. Exacto, creo que ahí ya tú pusiste, Carlos, conscientemente o no, el primer ladrillo, ¿no? Como dice yo, para el volumen 2. Así que lo que hay que hacer ahora inmediatamente es ponernos a escribir cómo serían estas historias, o bueno, alguna otra historia en un momento posterior a todo lo que está pasando, ¿no? Cuentos de la... Muy feliz, honestamente, de estar, de verlos, de conversar con ustedes, de saludarlos, y ojalá que se repita más seguido, ¿no? Que creo que tenemos la opción de hacerlo y siempre es bueno, más allá de las ideas que se discutan o el tema en particular, vernos y estar en contacto, ¿no? Así que un abrazo para todos. Ahí está. Germán. Germán ya se apuntó, así que nada, los invitados, sí, ojalá que pronto nos pongamos en contacto para poder hacer esto un poco más seguido y nada, seguir conversando sobre estas cosas, estos temas, fútbol, por supuesto, cuál será mejor, el Cristal, el Cienciano, el Ciclista Lima, etcétera, o cuál es su canción preferida de Héroes del Silencio. Bueno, un saludo para todos, especialmente a Osvaldo Estrada, que nos está escuchando ahí, nuestro fan número 1. Y nada, nos vemos pronto. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.